Bueno, ¿qué tal? Eh, Bienvenidos a este video. Vamos a tratar temas de biofísica del segundo parcial. En esta oportunidad vamos a ver cargas eléctricas. Muy bien, ok, ahí está. Bien, entonces, las cargas eléctricas por frotamiento, ¿sí? Eh, Son un fenómeno que ocurre cuando dos objetos se frotan entre sí y en ese momento adquieren una carga eléctrica. Esta carga puede ser positiva o negativa dependiendo de los materiales que estemos frotando, ¿sí? Entonces, existe una transferencia de electrones cuando esos objetos se frotan, ¿sí? Los electrones de uno de los materiales se pueden transferir a otro material. Y si los electrones se transfieren del primer material al segundo, el segundo material adquiere una carga negativa, ¿sí? Si se le transfieren electrones, adquieren esa carga. Y el primero queda con una carga positiva. Si ocurre lo contrario, bueno, va a ser al revés, ¿no? El segundo material adquiere una carga positiva y el primero una carga negativa. Entonces, nosotros, dependiendo de la facilidad con que un material tenga para conducir la electricidad, tenemos lo que se llaman los materiales aislantes, ¿sí? Y bueno, para eso los objetos que se frotan deben ser aislantes eléctricos, es decir, que deben ser materiales que no permitan el flujo de electrones, el flujo libre de electrones. Por ejemplo, este tipo de materiales son el vidrio, el plástico, la goma, ¿sí? Y los factores que influyen, bueno, son varios los factores que pueden afectar a la generación de carga eléctrica por frotamiento, como el tipo de material, la fuerza aplicada durante el frotamiento, la duración del contacto entre los objetos, la humedad y la temperatura. Muy bien. Entonces acá nosotros tenemos cuerpos neutros, una varilla, un paño. Entonces inicialmente están todos con la misma cantidad de cargas positivas que de negativas, o sea, está neutro. Y entonces si gana electrones, ese cuerpo va a quedar con carga negativa, ¿sí? Y si pierde electrones, va a quedar con carga positiva. Es decir que, entonces, en estado natural, sin ser frotados, los cuerpos son eléctricamente neutros, ¿sí? Eso significa que tienen el mismo número de electrones que de protones, ¿sí? Y entonces al frotar esos cuerpos, pueden captar o ceder electrones en función de esto quedan electrizados, ya sea positivamente o negativamente. Entonces acá vemos que si tenemos cargas, ¿sí? Eh, las cargas de igual signo se repelen entre sí, mientras que la de signo contrario se atraen. Este es un punto que hay que tener en cuenta. Bueno, acá tenemos un pequeño resumen, ¿sí? De la electrización por frotamiento, fricción, ¿sí? Entonces ya habíamos visto esto. También tenemos la electrización por contacto sin frotamiento, es decir, cuando un cuerpo cargado entra en contacto con otro neutro, cede parte de ese exceso de carga y de inmediato se van a repeler. Y también tenemos la electrización por inducción. Entonces, cuando una barra cargada se acerca a dos conductores eléctricamente neutros, aislados en contacto, las cargas en su interior se van a redistribuir, ¿sí? Es decir que tenemos electrización por frotamiento, por contacto entre dos materiales y por el acercamiento entre un material y otro, ¿sí? Con lo cual eso se llama electrización por inducción. Ok. Entonces, de estos experimentos concluimos que la materia contiene dos tipos de cargas eléctricas, ¿sí? Positivas y negativas. Los objetos no cargados poseen cantidad iguales de cada tipo de carga. Cuando un cuerpo se frota, la carga se transfiere de un cuerpo a otro.
uno de los cuerpos adquiere un exceso de carga positiva y otro un exceso de carga negativa, ¿sí? Bien, pero en cualquier proceso que ocurra en un sistema aislado, la carga total o neta no cambia, ¿sí? O sea que la cantidad de cargas que pueden haber acá y acá, o acá y acá, son las mismas. Dijimos entonces que los objetos cargados con carga del mismo signo se repelen y los objetos cargados con carga de distintos signos se atraen. Eso ya lo habíamos visto. Bien, entonces nuevamente repetimos, la electrización por frotamiento se explica por el efecto de la fricción. Los electrones externos de los átomos del paño de lana son liberados y cedidos a la barra de ámbar, ¿sí? Lana con ámbar, ¿sí? El ámbar queda electrizado negativamente. Bien, el vidrio por la seda, ¿sí? También puede llegar a, o mejor dicho, el vidrio adquiere una carga lo mismo que la seda, ¿sí? Por contacto, ¿sí? Se puede considerar como la consecuencia de un flujo de cargas negativas de un cuerpo a otro, ¿sí? De electrones. Si el cuerpo cargado es positivo, es porque sus correspondientes átomos poseen un defecto de electrones, ¿sí? Bueno, entonces la transferencia de carga de uno a otro, ¿sí? En el caso de que quede negativa, corresponde a una cesión de electrones, y si no, a una pérdida. Y por inducción, la electrización por influencia de inducción es un efecto de las fuerzas eléctricas que se establecen entre las cargas, ¿sí? Debido a que estas se ejercen a distancia, un cuerpo cargado positivamente en las proximidades de otro neutro atraerá hacia sí a las cargas negativas, ¿sí? Con lo cual la región próxima queda cargada negativamente. Y si el cuerpo cargado es negativo, entonces el efecto de repulsión sobre los electrones atómicos convertirá esa zona en positiva, ¿sí? Bueno, todo esto, recordemos que se puede dar, esto de electricidad por frotamiento, en aisladores. En un conductor, como los metales, las cargas se van a redistribuir rápidamente y entonces el objeto no va a quedar cargado, ¿sí? Bien, entonces tenemos, de acuerdo a la facilidad con que se conduce la corriente eléctrica o la electricidad, tenemos los conductores, los aisladores y semiconductores. Conductores conducen muy bien la electricidad, los aisladores no, y los semiconductores a medias. Bien, y que un semiconductor pueda conducir o no la corriente eléctrica o de una determinada, en un determinado grado, quiero decir, va a depender de la temperatura o también de la iluminación. Pero bueno, eso es un tema que no vamos a tratar ahora. Y todo este asunto tiene que ver con los átomos que constituyen la materia, ¿sí? Los átomos tienen una región que se llama núcleo, donde existen protones y neutrones, los protones con carga positiva, y rodeándolo, ¿sí? Una carga negativa. La carga nosotros la vamos a denominar Q, por ejemplo, y la unidad se llama culombio, ¿sí? ¿Qué es un culombio? Equivale a 6,24 por 10 a la 18 electrones, donde un electrón tiene esta masa y tiene esta carga negativa, ¿sí? Una 1,602 por 10 a las menos 19 culombios. Bueno, con esto llegamos al final de la introducción a lo que es una carga eléctrica, cómo generarla por frotamiento, saber que existen dos tipos de cargas, positiva y negativa, saber que hay una unidad para medir esa carga, que es el culombio, y saber que las cargas de igual signo se repelen y la de distinto signo se atraen. Nada más que eso tendríamos que sacar en limpio de este video. Bueno, y el motivo por el cual estas cargas se producen es debido a la naturaleza
intrínseca de los materiales, ¿no? Que están constituidos, en definitiva, por cargas eléctricas. Bueno, muchísimas gracias, nos vemos en la próxima.